Hola a todos, mi nombre es Selma González y espero que se encuentren muy bien. Hoy te voy a enseñar a cómo realizar una punta almendra para que sea súper fácil y te quede muy bien la estructura. Lo primero que vamos a hacer es empezar a limar el borde. Este lo vamos a dejar redondeado para poder ver dónde están los puntos de encastre. La zona de encastre será esa parte de las esquinas de la uña donde termina la parte rosada y comienza el crecimiento. Vamos a eliminar el exceso de polvo con un cepillo de nylon, pero este debe de ser pasado suavemente ya que puede ser muy abrasivo para la piel. Con ayuda de un plumón vamos a marcar 3 puntos. Los primeros van a ser donde están las zonas de encastre. Fíjate bien dónde termina la esquina de tu uña y ahí va a ser tu primer punto. Seguimos con el siguiente y como puedes ver en esta uña nos quedan desiguales, o sea que un punto de encastre queda más arriba que el otro. Después, lo que vamos a hacer es marcar la mitad de la uña. Esto quiere decir que vamos a dividir la uña en dos y en donde está la zona de cutícula un poquito arriba vamos a marcar. Esto es importante para saber en qué dirección tiene que ir la punta. Ahora vamos a colocar el tip. Este lo suelo escoger al mismo ancho que la uña. A mí no me gusta colocar tips más pequeños ya que estos hacen presión en la uña y la clienta puede llegar a sentirse incómoda, además de que por la presión puedes llegar a deformar la uña natural. Como puedes ver en el video, el tip que escogí, las esquinas se encajan en la piel de la clienta. Esto es totalmente normal porque la uña se va haciendo más pequeña conforme va llegando a la cutícula. Lo que yo hago para solucionar esto es hacerle cortes a mis tips hacia adentro en diagonal respetando la esquina superior. Esto nos va a ayudar también porque a la hora de colocar el tip las esquinas no se van a levantar. Ahora voy a colocar un poco de pegamento en el tip. Recuerda que entre menos mejor porque tiene mejor adherencia. Y también recuerda checar la calidad de tu pegamento. Muchas veces el pegamento conforme pasa el tiempo se empieza a poner chicloso y este ya no tiene la misma adherencia que al principio. Al momento de pegar debes de darte cuenta que el tip va en dirección hacia abajo, no hacia arriba, ya que las puntas coffin y almendra y estileto tienen que ir en dirección hacia abajo para que quede bien. Y esto mayormente lo verás cuando ocupes un tip de curva C, ya que la curva tiende a ir en la zona de en medio un poco más levantada. Si tú colocas tu tip muy levantado, entonces al momento de cortar, la punta almendra se va a ver como si fuera en dirección hacia arriba, y eso está mal. Con mis dedos hago presión sobre las esquinas para que éstas no queden levantadas y al momento de limar no lastime ni a la clienta ni arranque el tip. Ya que sepamos de qué largo vas a querer tu uña, lo cortamos con un cortatip. Este debe de ser un corte rápido y no lento, ya que si lo haces lento, el tip se va a marcar. Ten cuidado, pon tu dedo sobre el tip para que este no salga volando hacia la clienta. Ahora con un plumón vamos a marcar la mitad de la punta del tip. Estos marques los puedes quitar con alcohol. El del tip se va a quitar si lo limas, pero recuerda siempre quitarlos ya que con el monómero se van a despintar y pueden llegar a pigmentar el acrílico. Ahora con ayuda de un corta uñas curvo me voy a ayudar para cortar las esquinas del tip. Una punta la dirijo hacia el centro y la otra la dirijo hacia el encastre. Este me va a ayudar para que a la hora de limar sea mucho más fácil y ya tenga en sí como la base para ir limando. Lo mismo hago del otro lado, pero siempre procuro que me queden a la misma altura. Esto es para que de un lado no vaya a haber menos tip que del otro. Ahora voy a comenzar a limar la estructura. Esto lo hago inclinado y no recto porque al hacerlo recto normalmente nos llevamos más tip de lo que queremos y no nos damos cuenta. Así inclinado podemos ver que lo que limo es el borde. Entonces aquí lo primero que hago es limar recto de la zona de encastre hacia la punta porque
porque esa zona debe de quedar en sí recta, pero lo que hago es que no meto tanto la lima hacia la zona de encastre. ¿Por qué? Porque esa zona es muy delicada, esa zona es la zona de estrés donde carga más la uña. Entonces, si tú metes mucho la lima, lo que va a pasar es que con el paso del tiempo se va a ver como que si ahí no hubiera producto. Y puede llegar a que la uña se rompa y al crecer se va a fracturar de ahí porque quedó demasiado débil. Ahora donde empiezo a redondear es en la punta, ya que la punta almendra se empieza como a hacer redondita de donde está la punta. No debe de quedar muy picuda porque si no ya sería estileto, la debemos de redondear bien para que esa tenga buena estructura. Nos pasamos al siguiente lado y vamos a tener mucho cuidado porque yo he visto que muchas veces estamos limando demasiado y no nos damos cuenta de que ya de un lado quitamos mucho tip y del siguiente lado como que ya nos quedó más ancho y tratamos de ir igualando y por eso es que el tip comienza a desgastarse demasiado. Entonces intenta siempre que tus dos lados queden con la misma cantidad de tip para que quede mejor balanceado. Ahora comenzamos a quitar esa punta para que nos quede más almendra. Y esto ya va a ser a tu gusto, depende de cómo tú prefieras que quede la punta, si muy redonda, si un poquito menos, ya va a ser dependiendo de tu gusto y el de tu cliente. Ya que hayas terminado de limar el borde, lo que yo hago es limar la sonrisa del tip. Ojo, esto lo hago con mucho cuidado de no estar limando de más la uña. Esto lo hago porque yo siento que los tips traen ya cierto grosor. Y al tener ese grosor en las esquinas, al colocar el acrílico, como que se ve más ancha la uña. Entonces yo trato de que si le va a dar grosor a la uña, solo sea el acrílico. Esto lo puedes hacer, no es obligatorio hacerlo, ya que he visto varias técnicas en que, por ejemplo, para igualar la misma altura, lo que hacen es colocar como una perla de acrílico pequeña y tratar de igualar ese borde. Al terminar el proceso de limar, yo lo que hago es quitar el exceso de polvo. Esto lo hago con alcohol, tú lo puedes hacer con alguna solución para limpiar, pero si tú lo haces con alcohol debes de tener mucho cuidado porque hay tips que varían dependiendo de su calidad que suelen estrellarse con el alcohol. Me refiero a estrellarse cuando, por ejemplo, tú pasas el alcohol o tú le sprayas el alcohol a la uña y como que se le hace grietas. Debajo del tip siempre te va a quedar basurita o rebabas del mismo, entonces te recomiendo que pases tu dedito por abajo de él y saques toda esa basurita. Si aún sigue en el tip, lo puedes limar. Siempre trata de que el tip ya quede lo más preparado para que al momento de colocar el acrílico no sea más tedioso. Y listo, ya nos quedaría nuestro tip. No te olvides de suscribirte, dar like y compartir. Eso me ayudaría mucho para que yo pueda seguir creando videos.